Hey, muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. Esta intro de los chinos es solo para comentarles que este video es totalmente improvisado, ya que tenía rato sin subir algo, pero es que no he tenido espacio para grabar, ya que mi casa no se ha quedado sola, así que espero su comprensión. En el día de hoy vengo con este tema un poco controversial pero muy interesante, yo espero que les guste, así que el tema del día de hoy es: ¿cuál es el peor culto del que has oído hablar y por qué? el culto a los hijos de Dios. Un culto poliamoroso pedófilo cristiano más frecuente en los años 70 y 80. Uno de los miembros criados en el culto, obligado a realizar actos sexuales, con la aprobación de su madre, desde la edad de 3 años, se suicidó a la edad de 30 años. Cienciología. Es parte de culto, parte de estafa de MLM. Son criminales rotundos, que requieren lo único común a los cultos: evitar a los miembros de la familia que no siguen la línea, o que rechazan la fe. Estaban hablando de destrozar familias. Es totalmente malvado. Y cuando se trata de tratar con personas que cuestionan sus prácticas, utilizan abogados e investigadores privados para acosar e intimidar a las personas que hablan. ¡Demonios! Fueron tan viciosos en su acoso a los agentes del IRS que estaban llevando a cabo un caso contra su estado de exención de impuestos, que el IRS básicamente se rindió. Son escoria, y si patrocinas las películas de las muchas celebridades de Hollywood que son miembros, las estás apoyando. Tom Cruise no es solo un seguidor ciego, es un jugador importante. No veas sus películas. Hay un documental galardonado en la Remini, Scientology and the Aftermath. Si no lo has visto, deberías hacerlo. Los aspiradores no son los peores necesariamente, pero están bastante enfermos. Enseñan que en realidad no necesitas comida para sobrevivir y puedes subsistir con la luz. Se dirigen específicamente a personas con trastornos alimentarios. Varias personas han muerto. Es difícil para mí decir qué fue lo peor porque ciertamente soy parcial. Sin embargo, el culto en el que me encontré atrapado a los 15 años, mi madre me engañó para que los visitara y quedé atrapado de inmediato, que se generó a partir del culto Synanon, me dejó con TED complejo y ha dejado heridas que aún no se curan. Strike Incorporated, el culto en el que estaba retenido contra mi voluntad, era un derivado de Synanon. Para cuando Strike estaba en funcionamiento, las tácticas abusivas que Synanon había modelado después de las técnicas coreanas de lavado de cerebro utilizadas contra las tropas estadounidenses en los años 50 se habían afinado y estábamos sujetos a ellas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo esto tuvo lugar en un almacén en un parque industrial donde estuve cautivo durante un poco más de 2 años. Creo que el aspecto más malo fue para avanzar a la siguiente fase del programa, que otorgaba más libertades. Inicialmente se ve obligado a pasar la mayor parte del día sentado rígido en una silla, en silencio mientras es adoctrinado, a través del abuso físico-psicológico. Cada niño fue obligado a someter a los otros niños del grupo a abusos humillantes y a menudo inhumanos. Como probablemente puedas imaginar, hace que los grupos de apoyo sean casi imposibles. El culto estaba disfrazado de rehabilitación de drogas. Sin embargo, si tuviste la mala suerte de ser admitido allí, te quedarías si tienes un problema con el abuso de sustancias o no. Muchos de los niños atrapados allí ni siquiera habían tocado drogas. Sin embargo, se determinaría que estaban en riesgo de abuso de drogas en el futuro y, por lo tanto, atrapados. Era un plan para hacer dinero, para desplumar a los padres que a menudo buscaban a alguien más para ocuparse de la crianza de niños no deseados. Una vez que los niños se graduaban, a menudo años más tarde, trabajaban en el personal en una nueva ubicación por el salario mínimo. Fue bien pensado y espero que haya un rincón del infierno especialmente repugnante reservado para los responsables de robar mi infancia y la de otros y dejarnos luchar el resto de nuestras vidas con los efectos debilitantes del abuso que sufrimos. FLDS. El actual líder se casó y violó a una niña de 12 años. Ahora está en prisión, pero todavía tiene seguidores de ese culto polígamo. En el templo FLDS, tenía una cama del templo hecha a medida en una habitación llamada la habitación celestial donde hacía sesiones celestiales con sus esposas menores de edad. Hay grabaciones de él dando instrucciones o entrenamiento sexual a estas esposas, incluida la agresión a esta niña de 12 años mientras sus esposas hermanas lo veían deslumbrar a esta joven. Mira que Epswet, Brian Obey en Netflix si estás interesado en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
La iglesia en la que me crié, después del pánico satánico pero aún fresca, nos entregó a los niños panfletos sobre qué cultos eran y cómo saber si te has topado con uno, y vaya, a mi madre no le gustó cuando señalé que nuestra secta fundamentalista conservadora del cristianismo cayó bajo todas las señales de advertencia de un culto. Ese es el peor en el sentido de que fue so fucking dull. Si bien hay muchos cultos culpables de cosas aborrecibles, y esos son los peores, quiero agregar muchos de los MLM a la mezcla aquí. Son tan atroces porque son increíblemente amplios. El modelo de negocio se aprovecha de aquellos en dificultades financieras, pero solo en última instancia pone a la mayoría en una mayor deuda. Los aceites esenciales también son tan malos porque evitan la medicina real a favor del uso de los aceites. He visto un hilo con más de 20 personas diciéndole a una madre que le pregunta qué hacer por su hijo con fiebre que se ponga aceite de menta en los pies. No use reductores de fiebre, busque la ayuda de un pediatra personal médico calificado. IBP, Instituto de Principios Básicos de Vida, dirigido por Bill Gothard. También está conectado con los círculos familiares de Beyond Forum Booking y el Centro Nacional para Iglesias Integradas en la Familia. Crecí en esos círculos. Leyendo el comentario anterior sobre Scientology, golpeó cerca de casa después de crecer en estos. Es aterrador. Salí bastante joven, 19 años, pero conozco a mujeres de unos 30 años que viven en las casas de sus padres sin salida. Lo aterrador de estos grupos es que tiene la figura del líder carismático, pero también les da a los padres la validación para convertir a sus familias en cultos aislados, que es lo que sucedió con mi familia. Edite para agregar, la mayoría de estas familias también utilizan el currículo de crianza de Pearl Stott Rinpoche, que es literalmente un manual sobre el abuso infantil y ha resultado en muertes infantiles. Fácilmente el orden de los 9 ángulos. Son básicamente satanistas nazis, incluidos algunos miembros de prominentes grupos neonazis como la División Atomwaffen, que a veces se alían con musulmanes radicales y promueven el asesinato, la violación y la pedofilia entre ellos. Han atraído la atención de los medios lo suficiente como para que sea poco probable que sean un engaño tampoco. Honestamente, lo único que me confunde es como un grupo tan caricaturescamente malvado, como sonando como algo de una mala película de propaganda cristiana de fondos, podría existir en primer lugar y no ser una especie de SIOP. Vivimos en un mundo extraño aparentemente. La Iglesia Bautista de Westboro. Ni siquiera por sus creencias, sino por cómo actúan sobre ellas. Afirman ser una iglesia, es decir, tener todas las trampas habituales de una iglesia, pero cuando los ves en el mundo, son básicamente un culto de inadaptados, algunos de los cuales ni siquiera son cristianos, y la mayoría de los cuales tienen creencias propias muy extrañas, con un gran número de seguidores. Por ejemplo, desde hace unos años iniciaron una campaña para protestar por los funerales que tenían militares en ellos. Y lo más extraño es que están más o menos al margen, pero de alguna manera parecen ser populares entre los cristianos. Utilizan todos los métodos de argumentación posibles para tratar de hacer que las personas se sientan mal consigo mismas y con sus vidas, y para tratar de forzarlas a alguna forma de conformidad. Para colmo, tienen muchas conexiones en lugares altos del gobierno, y sí, están conectados con el gobierno. La razón por la que son tan activos es que creen que se avecina una guerra. Until Kids, culto apocalíptico iniciado por un tipo llamado Roger Yault en Quebec. Al principio el culto era solo un grupo de personas que abandonaban sus trabajos y casas para vivir en medio del desierto. Las cosas empeoraron debido al problema de la bebida y las enfermedades mentales de Roche. Se volvió brutal y sádico. Obligó a todos a trabajar como esclavos mientras bebía más alcohol. Los que no trabajaban lo suficientemente duro o no participaban económicamente eran castigados. Los golpeaba con un mazo y los encordaba en el techo y luego sacaba los pelos del cuerpo de todas las personas uno por uno, a veces incluso defecaba sobre ellos. Sus castigos empeoraban con el tiempo, lista que encontré en Wikipedia, haciendo que los miembros se rompan las piernas con mazos. Siéntese en estufas encendidas, dispare unos a otros en los hombros y coma ratones y heces muertos. A un seguidor a veces se le pedía que cortara los dedos de los pies de otro seguidor con cortadores de alambre para demostrar lealtad. El abuso se extendió a los niños del culto, que fueron abusados sexualmente.
sostenidos sobre fuegos o clavados en los árboles mientras otros niños les arrojaban piedras. Una mujer incluso se congeló hasta la muerte mientras intentaba escapar del castigo. Eventualmente comenzó a querer purificar a su pueblo. Esto incluyó muchas cirugías de aficionados realizadas con herramientas y anestésicos inadecuados. Básicamente solo estaba mutilando a la gente. Un caso específico era realmente horrible. Cita de Wikipedia: cuando la seguidora Solange Boillard se quejó de un malestar estomacal, Theriault realizó otra cirugía amateur sin anestesia. La acostó desnuda sobre una mesa, y la golpeó en el estómago. Luego forzó un tubo de plástico en su recto para realizar un enema crudo con melaza y aceite de oliva. Le abrió el abdomen con un cuchillo y le arrancó parte de los intestinos con sus propias manos. 1. Theriault hizo que otra miembro, Gabrielle Lavalle, la cosiera con aguja e hilo, e hizo que las otras mujeres le empujaran un tubo por la garganta y lo atravesaran. 8. Boillard murió al día siguiente por el daño infligido por los procedimientos. Afirmando tener el poder de la resurrección, Theriault perforó un agujero en el cráneo de Boillard con un taladro y luego hizo que otros miembros masculinos, junto con él mismo, eyacularan en la cavidad. Cuando Boillard no volvió a la vida, su cadáver fue enterrado a poca distancia de la comuna de Antilles. Afortunadamente, algunos miembros lo denunciaron a la policía y fue arrestado. Su compañero de celda lo mató más tarde. Aún sin rollo es probablemente el peor, y si no fuera por la incompetencia, serían mucho más conocidos. Son más conocidos por su ataque con gas satinado en el sistema de metro de Tokio a fines de los años 90, pero lo que la gente a menudo no menciona sobre eso, si no fuera por arruinar las cosas, tal vez incluso a propósito, miles, tal vez decenas de miles podrían haber muerto muertes muy dolorosas. También tenían muchos de los aspectos más extraños de la cultura moderna de microcelebridades. Dude vendería su agua de baño como una panacea mágica. Produjeron anime y manga con escenas divertidas de personas golpeadas violentamente hasta la muerte, pero aún sonriendo y gritando gracias al líder, Shoko Asahara. Palizas, asesinatos, castigos crueles e inusuales. Una vez obligaron a un hombre a comer los excrementos de una mujer porque el hombre dijo que amaba a la mujer, todo totalmente sin control durante años debido a la extraña cultura policial de Japón. Testigos de Jehová. Uno básico que conozco y la gente realmente piensa que no es tan importante ya que es tan público y bien conocido, pero créanme que lo es. Mi abuela ha sido parte de este culto durante más de 20 años y es una locura cuando lo piensas. Primero, las restricciones cuando te unes al club. Comienzan normales como no beber, no fumar, no consumir drogas, pero empeora progresivamente cuando llegamos a la parte en la que no se les permite celebrar ningún día festivo. Navidad, Pascua e incluso cumpleaños. Llega al punto en que ni siquiera se les permite decir su edad porque como testigos de Jehová van a vivir para siempre. Tengo casi 18 años y mi abuela nunca me ha dicho feliz cumpleaños. Pero lo que es aún más preocupante es que cada año, en mi cumpleaños, cuando ella me da dinero justo después de esto, se pone de rodillas y comienza a pedir el perdón de Jehová. Otras cosas como ella rompiendo mi tarea, un ensayo donde elijo hablar sobre el Big Bang, y discusiones enteras sobre la mesa sobre cómo ella quiere que nosotros, toda la familia, le demos a Jehová la oportunidad de hacernos vivir para siempre. Esto fue en la víspera de Navidad, por cierto. Me vi obligado a ver esas animaciones cortas y leer la Biblia que leyeron en lugar de la tradicional en tercer grado porque se suponía que éramos para leerlo. Recuerdo lo confundida que estaba la maestra cuando esta pequeña niña de 9 años comenzó a referirse a Dios como Jehová. Tuvimos pequeñas discusiones acerca de que yo elegí ser ateo aquí y allá también. Otras cosas que son realmente inquietantes es como no se les permite saltarse una reunión. Ni una sola vez, y si tienes algo tan urgente necesitas informar a la gente al menos 3 meses antes. La mamá de mi abuela murió y no pudo despedirse de ella porque no la dejaron desatendida esta vez. La homofobia también es un problema preocupante allí. Había un hombre gay en su grupo y lo prohibieron con palabras como Jehová no puede salvarte si eres un pecador.
Sin mencionar el hecho de que la gente incluso abandona el país y elige vivir en algún lugar donde este culto está prohibido solo para escapar de toda esta pesadilla. Y lo que es aún más preocupante es lo público que se ha vuelto, y la gente tiene esta mentalidad que no es tan mala solo por eso, que les permite manipular a sus seguidores muy fácilmente sin que se den cuenta. Bueno, así concluiría el video de esta noche, y sé que quedó más extenso de lo que pensé y eso que dejé muchas historias de lado. Pero bueno, es difícil, pero a la vez te das cuenta de que hay muchísima gente mala y otra gente que tampoco es muy lista. O gente que simplemente necesita creer en algo. Bueno, yo me despido por hoy, así que buenas noches, los quiero mucho, adiós.